Hola, hola y bendiciones. Aquí te habla tu consejera, coach Xiomara Díaz. Y en esta masterclass te la quiero dedicar completamente a ti bajo el tema Cuida tus pensamientos, derriba las fortalezas mentales. Y cuando te vengo a hablar de esto, no te vengo a hablar simplemente como tipo cliché, como algo que suena muy bonito, pero es imposible de alcanzar, o como que algo que no tuviera la experiencia de. Hablo de este tema apasionadamente porque soy evidencia de cómo derribar las fortalezas mentales y controlar los pensamientos. Cuando hablamos de esto, tenemos que hablar primeramente por la primera parte, y es cómo te ves a ti mismo. La palabra dice en Génesis que el Eterno nos creó a su imagen y a semejanza. Pero cuando te paras delante de un espejo, ¿cómo te ves a ti mismo? Cuando estás solo en tu casa, ¿cómo te hablas a ti mismo? Cuando estás empleando algo o ejercitándote o desarrollando algún proyecto, escribiendo alguna meta, ¿cómo hablas? ¿Cómo te ves a ti mismo? Y esto es algo muy importante porque para poder controlar los pensamientos y derribar las fortalezas mentales que nos mantienen paralizados o en ciclos que no salimos, sino que nos mantenemos destruidos o saboteados, nunca lo vamos a pasar. Y es empezando por cómo tú te ves. Hay algo que dice la palabra en 2 Corintios 10:5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Elohim y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Adón. Y este versículo lo quiero usar, quiero basarme en este, porque cuando está hablando de destruir especulaciones, primeramente, la manera que nosotros nos vemos, especulamos mucho, empezamos a especular cosas si realmente van a suceder o no van a suceder, cosas si se van a poder lograr o no se van a poder lograr. Y entonces comienza la ansiedad, comienza el miedo, comienza todo ese desorden emocional a tomar control y a dominar tus pensamientos, a dominar tu mente y a levantar fortalezas. ¿Por qué levanta fortalezas? Porque la mente entonces comienza a vivir en modo autodefensa, en modo sobrevivencia, porque comienzas a crear especulaciones en cosas que posiblemente se puedan lograr en cuestión de minutos, en cuestión de días, en cuestión de horas, en cuestión de meses. Cosas que si le pones objetivos y le pones determinación y demuestras trabajar en cada paso, vas a poder lograr. No hay nada imposible, porque hay algo que me encanta del Eterno, que es que cuando dijo que nos creó a su imagen y semejanza, nos creó con una habilidad, con una inteligencia, con un poder que somos la corona de la creación. Tenemos la habilidad de crear o destruir mundos según en la manera que hablamos. Nosotros empleamos, nosotros hacemos, por decirlo así para que me entiendas, el futuro de nosotros. Y sí, sé que posiblemente tú dirás, no, eso es imposible, pero bíblicamente está comprobado. Por eso, uno de los hombres más sabios de la escritura, Salomón, escribió que el poder de la vida o de la muerte se encuentra en nuestra boca. Pero algo mucho más profundo que él escribió en la palabra fue que como el hombre piensa es. Un hombre tan sabio se explicó de esa manera así, porque descubrió que al nosotros ser la imagen y la semejanza del Eterno, tenemos algo en lo espiritual
que se manifiesta en lo secular o se manifiesta en lo físico o en este mundo material, como usted lo conozca, como usted le quiera llamar, que nos deja saber que nosotros afectamos en cierta manera nuestra manera de hablar y nuestra manera de pensar y expresar nuestro mundo. Ahora, ¿qué pasa? Que nuestro mundo, usualmente la mente o los pensamientos, mejor dicho, está influenciado por cosas del pasado. Y por eso quiero hablarte de las fortalezas mentales. Porque las fortalezas mentales solamente se basan en traumas, se basan en vivencias, se basan en abusos, en sufrimientos del pasado, en cosas que has vivido en lo social, en lo empresarial, en el trabajo, cicatrices emocionales que no has podido sanar o que no has podido regenerar esa experiencia como algo aprendido, como algo de aprendizaje y como algo que te ayudará a elevarte a ser una mejor persona con una perspectiva totalmente diferente. Entonces, cuando tomamos la decisión de renovar esos pensamientos, cuando tomamos la decisión de renovar en el alma, que es donde se centra esas emociones, esos sentimientos, porque recuerda que nosotros somos almas vivientes vestidos de un cuerpo, pues, y ese cuerpo, pues, posee nuestro ser, nuestra esencia, porque está adorida. Y cuando hablo del cuerpo, no estoy hablando solamente de algo físico, estoy hablando también de la materia, de lo que es traducido por la perspectiva de ese 1% en que la vivimos la mayoría de las personas, que está arraigado en las interpretaciones incorrectas o en las interpretaciones erróneas de las vivencias. Posiblemente voy a querer traerte como un pequeño ejemplo. Posiblemente en tu niñez fuiste abandonado por tus padres o no tuviste el papel de un papá. Entonces vives con esa falta de querer tener ese papel de padre, ese papel de protección, ese papel de cuidado, ese papel de tratado, cómo se debe de tratar una mujer con delicadeza, con amor, con respeto. Entonces, todas esas emociones por falta de un papá, por falta de una persona que estuviera ahí para ti, para protegerte, comienzas a levantarse huecos dentro de ti en la cual se levantan fortalezas y muchas personas me han podido aún decir, fíjate, Xiomara, tiendo a buscar hombres narcisistas o abusivos o controladores. ¿Por qué? Y no me gusta trabajar en el papel y especialmente como consejera, de juzgar a las personas. Y creo que dentro de la sociedad, por la falta del conocimiento, por eso usé ese versículo de 2 de Corintios, por falta del conocimiento, todo aquel conocimiento que es basado en el ego, basado en el juicio, basado en la soberbia del hombre, va en contra del conocimiento o de lo establecido por el Eterno aquí en el mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando estas personas vienen a mí o viceversa, hombres que buscan mujeres que son controladoras y que son las que toman el dominio, es porque hay esa falta, está ese hueco y está buscando llenar esa necesidad en personas que la hagan sentir que lo tienen, que lo adquirieron, que lo recibieron. Y entonces ahí es que está el error,
porque según lo que tú buscas, cuando tú le hablas al universo, con tu mente, con tu energía, que necesitas algo, le demuestras que está en escasez, le demuestras que no eres lo suficiente, demuestra que no tienes identidad y entonces cualquier cosa la atraes hacia ti sin darte de cuenta que lo que estás llenando es un vacío, pero bajo escasez, bajo necesidad. Y por eso es que repites patrones, repites situaciones y te llenas de tantas fortalezas mentales, viéndote como incapaz, sintiéndote como insuficiente, sintiéndote sin valor, sin motivo y aún cuestionándote el por qué vives, por qué estás aquí, para qué viniste a este mundo. Y entonces tenemos que empezar a trabajar esas áreas que están faltas, esas áreas que están desequilibradas, esas áreas en donde necesitas reparar esas grietas para poder entender quién eres y cómo te ves a ti mismo, para entonces reconocer la obra poderosa que hay en ti. Mire todo lo que te hablé para poder reconocer el poder que obra en ti, porque tienes un poder mayor para cambiar tus pensamientos y para derribar las fortalezas mentales y caminar en felicidad. Y cuando hablo felicidad, no estoy hablando de que vas a estar todo el día sonriendo. No, te estoy hablando en que vas a vivir feliz porque vas a ser feliz aún dentro de las circunstancias difíciles o las circunstancias que no entiendas por qué acontecen a tu vida o por qué llegaron a tu vida. Porque no se trata de entender, se trata de regenerar, se trata de transformar y se trata de superar. Por eso es que usted está aquí. Posiblemente usted vino a superar o a aprender sobre el perdón, o usted vino a aprender sobre el amor, o usted vino a aprender sobre la humildad. Depende de la esencia de la cual tú llegaste a este plano tierra para aprender, van a ser los eventos que van a acontecer a tu vida, pero no para mal, no para destruirte, sino para que las fortalezcas y las transforme, la lleves a un nivel alturista, a un nivel más alto, a un nivel en la cual tú no dependas de las cosas externas, sino que dependes de tu propia esencia, reconociendo quién tú eres y a qué viniste, porque así reconoces aún el eterno dentro de tu vida. Así puedes entender que Dios vive dentro de ti y que todos cargamos la conciencia Mesías dentro de nosotros. Pero sin este nivel de interpretación no podemos entender que sí está en nosotros y que sí mora en nosotros, que no tenemos que ser perfectos, que no tenemos que ser personas angelicales con arriolas y con alas, sino con personas con conciencias alturistas y despiertas, entendiendo que aún los enemigos son necesarios para nosotros ser transformados, que aún las circunstancias contrarias y difíciles, escaseces y necesidades que podemos haber pasado, fueron necesarias para aprender y transformarnos en seres alturistas, donde la presencia de Dios mora y la conciencia Mashiach está activa. Mire esto, hay algo que hay un estudio, por eso es que quiero traer esto, porque posiblemente dirás, pero esto es solamente basado en lo espiritual. Pues no, quiero traerte a conciencia que hay psicólogos, hay psiquiatras y hay doctores que comprueban que esto no solamente tiene que ver con el ámbito espiritual, aunque todos somos seres espirituales porque somos almas vivientes, que necesitamos un cuerpo para que lo podamos ver. Pero Xiomara no es Xiomara de cuerpo,
Xiomara es en su esencia, en su alma viviente. Y tú eres tú no por tu cuerpo, sino por tu esencia viviente. Entonces, por eso es que tenemos que aprender a saber cómo nos vemos y nos hablamos a nosotros mismos. Que nosotros no somos lo que tendremos de ver o lo que nos ha hecho creer la sociedad, que somos la ropa que usamos, que somos las prendas que usamos, que somos el diseño que nos ponemos. No, o somos lo que pesamos. Somos la esencia, y cuando aprendemos a saber qué esencia nosotros somos, comenzamos a vivir más tranquilo, más en paz y más felices, porque tenemos el valor y el poder de identificar y proyectar sin miedo y sin temor lo que somos, sin miedo a querer encajar en una sociedad que está desequilibrada, sin miedo a querer nosotros aportar lo que somos, hablar, a expresarnos de lo que somos, con respeto, con disensión, con alegría, pero sobre todo con el poder de la esencia de ser único. Hay un estudio que ha demostrado que muchas prostitutas y abusadores de menores guardan un registro de abuso que dejan pensamientos de indignidad y de condenación propia. El pasado los atormenta a cada instante y los cautivas con pensamientos de haber sido víctimas de un estilo de vida que jamás desearon. Y si bien pueden las prácticas físicas del pasado hayan quedado en el ayer, en sus mentes siguen siendo víctimas. Y muchas de estas personas víctimas de abuso llegan a ser abusadores si no se rompe con el ciclo. No obstante, el ciclo puede acabarse por medio de la sanidad interior, de derribación de fortalezas mentales, aprendiendo la obra poderosa que vive en ellos. ¿Por qué te traje este estudio que habla? Porque las personas no se convierten en personas crueles porque quieren. Las personas no cometen actos destructivos porque desean. Las personas no están llenas de... Quisiera decirlo de alguna manera que me puedas entender y no lo lleves a querer demonizar todo, pero las personas no están llenas de demonios y por eso hacen lo que hacen. Son personas llenas de cicatrices, son personas llenas de dolor, son personas llenas de rabias, son personas llenas de falta de perdón, son personas llenas de desequilibrios emocionales y sentimentales que los llevan a crear o hacer o ejecutar esos eventos que no desean, que los sabotean a diario después del acto del hecho. ¿Por qué usted cree que hay personas que después que matan o cometen un acto, hasta ellos terminan suicidándose? Porque después de ver lo que cometieron, se dieron de cuenta del atrozo acto que dieron y que eso no era lo que querían emprender o hacer. Por eso es que esta masterclass hoy te la quiero dedicar completamente a todos sin disección. Aquí las masterclass no nos dirigimos en una religión, no nos dirigimos abajo una creencia. Creemos que todo ser humano es un alma viviente y que esa alma viviente vino con una asignación y con todo propósito, que todos tienen un valor, que todos tienen un poder y que todos tenemos la oportunidad de crecer, de regenerarnos, de transformarnos para convertirnos en seres poderosos con esencias de luz, con esencia de iluminar la tierra, con esencia de portar un granito a la transformación y al cambio del olam de este mundo. No basta solamente con decir quiero la paz del mundo, o quiero que saquen tal gobernador, o quiero que hagan tal cosa, o abstenernos de hacer cosas. Por eso es que me gusta el lenguaje de nuestro eterno Abba Padre, y no podemos hacer ninguna masterclass sin incluirlo a Él, porque Él es el centro de todo y Él es el que lo abarca todo. Del hebreo.
porque el hebreo es verbo, es acción. No está decorado como la lengua hispanohablante, decorada con adjetivos y con lindo, bonito, grande, pequeño. No, es acción. Y necesitamos nosotros comenzar a accionar y detenernos en el camino. Y pensar primeramente, ¿por qué vivo amargado? ¿Por qué vivo adolorido? ¿Por qué vivo en la manera que vivo? Detente. No creas que es que la han cogido contigo. No creas que es que no has nacido con suerte. No creas que es que estás viviendo en un mundo de fantasía. No creas que es que naciste de tal raza o de tal familia. No, no se trata de eso. Es que todo vino para darte una enseñanza, para que puedas transformarte. Y estoy aquí para decirte que tú sí puedes transformarlo, que tú sí puedes cambiarlo y que tienes el poder en ti, pero tienes que creer lo que está en ti. Porque si no lo crees, no lo vas a cumplir, no lo vas a lograr. Ese es el primer paso, creerlo. Es creerlos, es entender que hubieron pensamientos del Eterno para contigo, que hubo una dirección para contigo, que hay una gran asignación, que tú eres socio del Eterno Dios y que Él necesita tus manos, tus pies, sus palabras para ejercer esa asignación aquí en la tierra, y que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para contigo, y que todo lo que Él ha permitido en tu vida no es para destruirte, sino para elevarte, para escribir una mejor temporada en tu vida, para hacerte trascender, para hacerte poderoso. Abandona los pensamientos de mal. Abandona el pensamiento que te ha estado atando por tanto tiempo, que a veces dices, no, ya no lo pienso, pero en el momento menos indicado, cuando menos te lo esperes, vuelve y reaparece y vuelves a darle la fe y vuelves a darle la confianza. Recuerda que el hombre tiene, y cuando hablo del hombre, hablo del ser humano, tiene solamente 8 segundos cuando un pensamiento llega en aceptarlo o desecharlo, porque la mente no sabe qué es verdad o qué es mentira. Solamente al recibirlo y trabajarlo, ya lo hiere, ya lo hace parte a un subconsciente de ti, de lo que eres. Por eso es tan importante saber cómo nos hablamos. ¿Te hablas diciéndote que eres mediocre? ¿Te hablas diciéndote que no puedes? ¿Te la pasas poniendo especulaciones de que no lo vas a alcanzar, que no lo vas a lograr, que no tienes las habilidades, que no tienes las capacidades, que no tienes los recursos, que no tienes el sentido, que no tienes la inteligencia, que no tienes lo que necesita tener? Porque automáticamente comenzamos a buscar lo negativo, lo malo o lo que nos falta. Siempre estamos buscando las faltas y las fallas en nosotros mismos y en las personas. Pero ¿qué tal si nos enfocamos en lo único que tenemos y eso único nos abra el camino para adquirir los recursos que más adelante vamos a necesitar? De conectarte con personas que te vayan a ayudar, de conectarte en lugares o moverte en lugares que se te hagan hacer más accesibles, más abiertos. Hay algo que debemos aprender, y es que debemos desechar todas las creencias religiosas y aún creencias tradicionales que nos hicieron creer amistades o familiares. Creo que el primer paso de desechar todo pensamiento contrario o de fortaleza es el pensamiento de creencias que no son válidas. Mira, déjame decirte una cosa. Hay organizaciones, hay predicaciones, hay enseñanzas, conferencias que nos hacen creer que todo se basa en el exterior y no en nuestro interior. Y nos hemos olvidado que tal como es adentro es afuera y como es afuera es adentro.
So, si cuando tú miras afuera lo que ves es caos, es demonio, es malicias, es espíritu, es el diablo haciéndote la guerra, pues déjame decirte que es tu interior, eso es lo que tiene. Y no te estoy hablando que estás endemoniado. Estoy hablando que tu interior está lleno de oscuridades y de desequilibrios mentales, emocionales y sentimentales, que lo único que te hace ver las acusaciones a otro y no la responsabilidad que te toca. Las creencias nos han hecho creer que el diablo es el culpable de todas las cosas para no crear autoconcienciación y responsabilidad, que el hombre es responsable de lo que es y no algo exterior. Usted es responsable de su escasez financiera. Usted es responsable de sus relaciones destructivas. Usted es responsable y usted dirá, no, pero es que yo soy víctima, sácase del papel de víctima. Porque el día que usted salga del papel de víctima, usted va a ver la transformación que va a alcanzar su vida. Usted va a ver hacia dónde su vida se va a dirigir. Pero si yo me quedo sentada llorando, haciéndome la víctima de todo lo que yo he pasado y he sufrido, no estuviera detrás de estas cámaras dándote estas masterclass. Porque el miedo y las inseguridades se hubiesen apoderado de mí, porque la autoestima hubiese estado arrastrada por el piso y porque mi esencia hubiese estado opaca por las circunstancias de la vida. Así que, ¿cómo te ves? Es una esencia primordial, principal, de poder controlar tus pensamientos y derribar las fortalezas emocionales. Tenemos que sacarnos de toda basura, de pensar que tenemos que estar de cierta manera o vestidos o diseñados de cierta manera para ser aprobados por Dios. Sí, yo creo que esta masterclass va a ser un poquito distinta y va a ser un poquito controversial, porque creo que muchas personas van a empezar a decir, no, porque es que Dios es santo y la palabra dice que hay que vivir en santidad. ¿Y qué es santidad? Porque la santidad no se trata solamente de vestirnos de religiosidad, vestirnos de apariencia, vestirnos de mentiras, ocultando los sentimientos, las emociones y las vivencias como si estuviesen muertas y no volvieran a reaparecer. Déjame decirte que todas esas se quedan en el subconsciente. Y cuando ese subconsciente comience a vomitar, por eso es que vemos personas que después de 1, 2, 3 años y tú dices, pero tan bien que estaba, pero tan evangélico que se veía, ¿por qué llegó a hacer esto o actuó así? Claro, porque vivió engañado toda su vida, porque no confrontó sus desequilibrios y sus emociones, porque quiso roparse de creencias en vez de desecharlas y decir, yo fui escogido y elegido por Dios. Usted no tiene que esperar a ir a una congregación, estar 5, 6, 7, 8, 10 años y vestido de cierta manera para decir, si Él te escogió, Él te escogió. Y no estoy en contra de ninguna religión, aquí no estamos hablando de religión. Aquí estamos hablando de tu esencia, porque en Génesis capítulo 1 y 2, cuando Él habla de ti y de mí, Él no está hablando de que, bueno, a unos los cogí y a otros no. Él dice, a todos los hice a mi imagen y semejanza, a todos los hice ser de luz. Lo que pasa es que en la materia manifestada aquí en la tierra, el Malhú, tiene sus oscuridades que nosotros, nuestro trabajo es quitar esas capas de oscuridad, someter el ego a la luz para ser dirigido en la asignación correcta. La santidad es hacer todo aquello que al Eterno ha pedido que hagamos. Santidad es vivir en la dirección de la asignación de nuestra alma que el Eterno nos diseñó para hacer.
Y cuando te hablo de asignación, no te estoy hablando solamente de un pastor, de un evangelista, de una misionera. No, eso es parte de que te encamina en tu asignación, pero no es tu asignación. Y cuando entendemos eso, también comenzamos entonces a vivir de manera diferente. Santidad es poder ser una vasija de luz, sacarlos de bloqueo emocionales, sentimentales, de orgullo, de altivez, de soberbia, para que la luz del Eterno se pueda reflejar a través de nuestras acciones, como en amor, en verdad, en justicia, en cuidado. Y en cuidado en todos los aspectos, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablarnos a nosotros mismos y hablarle a los otros, porque primeramente hablar a nosotros mismos, qué bien, le hablamos muy bonitos a todos afuera, pero en mi casa me saboteo y me hablo mal, y eso es vivir en santidad. Pues déjame decirle que no, porque usted también está influyendo en una obra que él hizo en ti, en el diseño que él también hizo en ti. Vamos a derribar esas fortalezas que nos han querido hacer creer y discernir que solamente ciertas personas fueron escogidas o diseñadas, cuando todos, pero todos, aun el que no hace nada, o usted dice, ese no compone nada en este mundo, hasta ese no componiendo nada, está haciendo su asignación, porque a eso fue lo que vino. Comencemos a hablarnos de manera más positiva, comencemos a ir en contra de aquello que va en contra de la verdad que está en ti. Si hay que ir en contra de las tradiciones, vamos en contra de las tradiciones. Si hay que navegar en contra de la corriente, pues navegamos en contra de la corriente. Pero yo tengo que entender que yo fui escogida, seleccionada en este mundo, porque si no, no estuviera aquí, no estuviera en esta parte de la eternidad, no estuviera aquí con una asignación, con un diseño perfecto de nuestro Abba Padre, de nuestro Creador, porque Él es el Creador de todo ser viviente en este mundo. Y eso te incluye a ti y a mí. Si tenemos que ir en contra de expectativas y especulaciones de otras personas, también hágalo. Hágase un examen personal. Mírese a sí mismo. Trabaje en sí. Busque en su interior cuáles son los miedos, cuáles son las inseguridades, cómo te hablas, cómo te mira, cómo coge y absorbe los insultos, los tratos de las personas. Si los coge y lo interiorizas para ti y comienzas a sabotearte, o lo coges y lo tomas y dices, ajá, puede ser que haya algo de verdad en esta palabra o en este insulto, pues sabes qué, yo voy a mejorar esta área. No como persona culpable, no como víctima, no como que la persona tenga razón de lo que está diciendo, sino como esencia única que eres, porque en cada insulto hay una pequeña verdad, hay un poquito de luz. En toda oscuridad hay un poco de luz. Y recuerde que nuestro exterior es espejo y reflejo de quien nosotros somos. Si chocas con alguien, es porque estás chocando con algo dentro de ti. Si ves a alguien que no soporta, es porque hay algo dentro de ti que no te soportas a ti mismo. Y entonces es tiempo de comenzar a mirarnos al espejo y comenzar a desglosarnos, comenzar a sacar las ropas que están escondidas en los closets de nuestro cuerpo, de nuestro interior. A confrontarnos con la verdad, a perdonarnos, a perdonar, a liberar, a soltar, para que usted vea el poder transformador, no solamente de su mente, sino de su identidad y de lo que usted para este mundo. Será totalmente diferente, hablará totalmente diferente, mirará totalmente diferente y aún tendrá una perspectiva de la vida totalmente diferente. No verás la vida con agravio, ni verá la vida con peso, sino con alegría y con propósito, porque todos aquí estamos con un propósito. Hay algo rápidamente que ya vamos terminando que quiero leer,
Y es que tú tienes que entender que tu autoestima no se trata de quiénes las personas piensan de ti, ni qué es las personas hablan de ti, sino cómo tú te ves a ti mismo, qué es lo que tú hablas tú mismo y la seguridad en ti de que Dios te creó a ti y de que Dios está en ti y que Dios puede transformar en ti. Que tenemos que derribar pensamientos sin verificar, pensamientos que no vienen a favor, a construir, a levantar, a restaurar. Es aprender a derribar cualquier pensamiento que no ha sido canalizado o mejor dicho, examinado o verificado si tiene algún peso o alguna validez. Y cuando hablo de peso y validez, es de la esencia principal de la Torá, de la palabra de Dios y de ti. Tú no eres una porquería. Tú no estás aquí por error. Tú no naciste porque tenías que nacer o porque fuiste un ups de tu papá. Tú estás aquí en la tierra porque tú viniste con un objetivo, con un propósito y con una determinación de aprender, de transformar y de regenerar en ti. Para la gloria y honra del Creador, nuestro Abba Padre. Mira esto. Y lo termino aquí. Los pensamientos deben plantarse primero. ¿Y cómo deben plantarse primero? Verificándolos. Y cuando los verifico, por ejemplo, tú no puedes. Déjame verificar eso si es verdad. ¿Cómo que yo no puedo? Espérate. La palabra dice que mi hijo es imagen y semejanza de él. Que todo yo lo puedo en el nombre de Yeshua HaMashiach, que por sus méritos nosotros tenemos acceso a unificar el cielo con la tierra. Pues este pensamiento no es derivado. ¡Pum! Yo sí puedo. No tengo las herramientas. Déjame ver si es verdad. Estoy adquiriendo conocimiento. Estoy trabajando en él. Estoy haciendo lo posible por lograrlo. Pues negativo. Fuera. Sí tengo los recursos. Porque sí estoy adquiriendo el conocimiento, porque sí estoy trabajando en él, porque sí estoy poniendo mi esfuerzo y esos suficientes recursos para después seguir adquiriendo otros recursos económicos, herramientas, etcétera. Así que te acabo de dar ejemplos. No tengo dinero. Vamos a verificar. ¿Ve? ¿Tengo trabajo? Sí. Ok, perfecto, tengo trabajo. Ok, tengo entonces el dinero, tengo un ingreso. ¿Cómo estaré manejando mi ingreso? ¿Tendré prioridades? No, no tengo prioridades. Ok, pues déjame entonces ejercer una lista de prioridades para poder tener mejor control de mis finanzas y al tener el control mejor de mis finanzas, poder multiplicarlas y poder trabajarlas poniéndolas a reproducir de la manera correcta. Negativo, fuera. No tengo eso. ¿Ve cómo vamos trabajando? Pero nos tendemos a sabotear de tal manera que entonces con nuestras palabras empezamos a destruir nuestros mundos y a llenarnos de escasez, de sequedad y de limitaciones. Porque aunque usted no lo vea, tus palabras son niños naciendo que prontamente van a ser manifestados. Usted posiblemente la temporada en que se encuentra sea la que estés viviendo por unas palabras que usted mismo pronunció, dijo varios años atrás. Ahora es tiempo de comenzar a controlar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos crean ideas, estas ideas crean palabras, estas palabras crean manifestaciones y estas manifestaciones somos las que vivimos a diario. Ahora, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te expresas? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque echarte para atrás en un sillón y comenzar a decir, es que mi vida fue así. Es que como no me bañaron o no nací en cuna de oro, pues la suerte no está de mi lado.
La vida nunca se ha tratado de suerte, se ha tratado de guerras de palabras, porque tus palabras son las que crean las guerras que se encuentran en tu interior peleando a diario, teniendo tu mente en modo sobrevivencia y atrayendo a ti en este universo lo que está en tu contra. Entonces no es culpa de nadie, sino de nosotros mismos. Cuando nos responsabilizamos y entendemos que el poder que está en nosotros transforma atmósfera, transforma tu vida, transforma tu camino, transforma tu trayectoria, creando mundos o destruyéndolos, comenzamos a vivir diferente, a mirar la vida diferente y a disfrutar la maravilla de la vida. Porque para eso también el Señor, el Eterno, nos creó, para que disfrutáramos de la vida. Pero vivimos tan ajetreados y tan atados a creencias tan fuera de la realidad del 99%, que vivimos como esclavos y no como libres. Vivimos como bastardos y no como hijos. Vivimos sin identidad y no con esencia propia de imagen y semejanza del Eterno. Y ahora, ¿cómo tú vives? Yo espero que esta masterclass haya sido de bendición a tu vida, que puedas cambiar tu manera de pensar, que no cambia del día para otro. Quiero que sepas que en la práctica diaria del tiempo, sujetándote a esta enseñanza, podrás derribar esas fortalezas mentales, podrás sanar tu interior y podrás comenzar a ser una alma altruista con conciencia despierta de que eres más de lo que piensas. Bendiciones, shalom.